Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados. Hoy contamos con la muy grata presencia de dos destacados economistas, jóvenes economistas dominicanos, los señores Raúl Valle y Hernán Rodríguez Minier. Y esperamos que en el transcurso del programa el empresario Hernán Castro se incorpore al programa, porque vamos a discutir el tema del déficit fiscal y la recuperación, el proceso de recuperación económica que se espera para el año que acaba de comenzar. Muy buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Mucho gusto, Miguel. Bueno, el gusto es nuestro, ¿no? Así que la primera pregunta se cae por su propio peso. Existe con relación al déficit. ¿Creen ustedes que en el año que acaba de comenzar podría el gobierno dominicano y la economía dominicana recuperarse? Bueno, empezaré yo en ese sentido. Bueno, las proyecciones que hay es para que en el segundo semestre del año 2020, de este año ya 2021, sea el año que se pueda conseguir esa recuperación. Es decir, que para este semestre que estamos hablando, el primer semestre, las proyecciones es que todavía sigamos en una situación. Señor Rodríguez, le siento un eco a su voz. Parece Sí, que hay sí, yo también. Déjeme quitar este audífono, a ver si se oye mejor. ¿Me escucha mejor? Ahora lo escucho mucho mejor, sí. Bueno, como le seguía diciendo, para el segundo semestre que se proyecta poder conseguir una pequeña recuperación dentro de la economía. La economía en el año que cerró va a terminar con un descrecimiento de alrededor del 7.1% del Producto Interno Bruto. Y se espera que para este semestre ese nivel de crecimiento positivo del Producto Interno Bruto no se pueda lograr. ¿Por qué? Bien, estamos sintiendo todavía el eco. Mientras usted arregla, a lo mejor es su computadora o su laptop, vamos a ver cuál es la opinión del señor Ovalle. Sí, sí, correcto. Sí, cómo no, don Miguel. Pues la mayoría de las proyecciones de los organismos internacionales, del propio gobierno, incluso en empresas del sector privado, como la que dirijo, Analítica, tienen a República Dominicana creciendo para el año que viene y de hecho la mayoría creciendo por encima de su crecimiento potencial de 5%. ¿Qué pudiera estar explicando este rebote de crecimiento viniendo de un año tan grave como lo fue el 2020? Pues para ello habría que separar el componente de demanda externa de la economía del de demanda doméstica. Partiendo por el de la demanda externa, debemos reconocer que nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, se espera que haya tenido al cierre del 2020 una caída de su Producto Interno Bruto menor que lo que inicialmente fue anticipado, pero también para el año 2021 una recuperación mucho más agresiva. De hecho, las proyecciones de la Reserva Federal en su última reunión de diciembre sugieren que Estados Unidos estaría creciendo alrededor del 4,2%. Si tomamos como referencia que Estados Unidos en su potencial crece al 2%, esto sería más del doble. Y de hecho, cuando se hicieron esas proyecciones, todavía no se estaba contemplando un estímulo fiscal como el que se espera una vez se inaugure el presidente Biden, comience a implementarse. Esto, por supuesto, este dinamismo que se espera de la economía americana estaría dinamizando nuestra demanda externa vía un crecimiento de las exportaciones que no debería llamar a sorpresa que para todo 2021 sea alrededor de 2 dígitos. De hecho, esta recuperación ya ha comenzado a notarse y han habido datos del sector zona franca, por ejemplo, el nivel de empleo ya está casi en los niveles pre-COVID, justamente viniendo de esa demanda externa. Ahora, ¿qué factores inducen a creer que la economía norteamericana va a crecer con un asombroso 4%? Para una economía tan grande, la mayor del mundo todavía,
un crecimiento del 4% parece exagerado, ¿no? Muy difícil de conseguir. Bueno, en realidad, recordemos que la caída del 2020 típicamente va a implicar un rebote. Estamos hablando de uno de los mercados laborales más flexibles, una economía que está completamente diversificada. De hecho, se dice que es tan amplia y tan abierta que parecería que opera como una economía cerrada. Es decir, su demanda proviene no solamente del componente externo, pero del propio componente doméstico. Y el estímulo fiscal que le mencionaba yo previamente va a ser uno de los principales catalizadores de que la economía crezca como la Reserva Federal, en este caso, está estimando que crezca. De hecho, tampoco debería llamar a sorpresa que los números finales del crecimiento económico americano ronden alrededor de 4,5, 4,75%. Esto para el año 2021. No esperamos que esto sea un cambio de tendencia, sino más bien un efecto rebote de lo que fue el año 2020. Y continuando con lo que comentaba previamente, el componente doméstico de la demanda agregada de República Dominicana, tal como mencionaba el señor Hernán, probablemente no va a crecer tan rápido como el componente externo. ¿Por qué? Porque el sector servicios, que ha sido uno de los mayores afectados durante esta crisis, y sobre todo aquel vinculado a hoteles, bares, restaurantes, todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento, va a depender de la implementación del Programa Nacional de Vacunación, la rapidez con la que se pueda lograr, y estos sectores se van a tomar más tiempo. Hay otros que van a ser ganadores, como por ejemplo el sector construcción, probablemente va a ser uno que mostrará crecimiento positivo para el año 2021. También todos los sectores vinculados a la cadena de valor de los alimentos, específicamente es el agropecuario, y todo lo que tiene que ver con supermercados, hipermercados, etcétera. También, por supuesto, el sector financiero es uno que estamos viendo como uno de los ganadores, y sin lugar a dudas el sector salud. El gobierno dominicano, señor Rodríguez Minier, ha puesto mucho énfasis o está poniendo mucho énfasis en la recuperación del turismo como un elemento clave en la recuperación económica de la economía dominicana. La recuperación de la economía dominicana. Excúsenme la cacofonía, ¿no? Pero evidentemente ese sector no depende de la voluntad y de la decisión del gobierno dominicano, ni de los sectores que dentro del país y fuera del país inciden en el negocio o en la actividad turística. Depende también de lo que ocurra en los países emisores de turismo. Y aparentemente los principales países emisores del turismo están confrontando problemas con la pandemia todavía y no se vislumbra una solución por lo menos en los primeros 6 o 7 meses del año. Hablando optimistamente, ¿no? Y estamos hablando de que vamos a perder la temporada alta con un bajo número de turistas extranjeros. ¿Cuál es su opinión? ¿De qué manera eso puede influir, señor Rodríguez Minier, en la recuperación económica que se plantea aquí en el país? Bueno, hay que entender que el sector turismo para el año que pasó decreció alrededor de casi un 50%. Esperamos que para este año pueda lograr por lo menos salir de los números negativos a lo que ha sido sometido el año que pasó. Eso va a depender mucho de factores externos. Consideramos de que el Estado está tratando de poner todos los huevos en una sola canasta y no está diversificando lo más amplio posible, tratar de incentivar a otros sectores. ¿Por qué? Porque independientemente de la importancia que tiene el sector turismo en la República Dominicana, mientras haya una crisis sanitaria que a su vez se irradia en las variables económicas, pues simple y llanamente la mayoría de los países, que son uno de los países receptores de visitantes, como es Europa, Estados Unidos, Canadá, pues no van a llegar al país. Y recuerde también que tenemos una competencia, que no somos los únicos que estamos en el Caribe ofertando turismo, y que hay otros países que han podido tener mejores ventajas con la situación sanitaria, en el caso de Cuba, el caso de México, que ya tiene una amplia vacunación, el caso de muchos países centroamericanos que también están jugando al turismo, como el caso de Nicaragua, en donde prácticamente la pandemia está completamente controlada.
La de gente Costa Rica y de Costa Rica, que tiene un turismo muy intensivo y de Costa Rica, que tiene un turismo muy ecológico. Nosotros pensamos de que el gobierno debe de tratar de ganar nuevos segmentos de mercado. Y uno de ellos es el turismo, el turismo de salud. Creo que por ahí podríamos atrapar algún tipo de personas, atrapar algún tipo de comercio, pero para eso hay que hacer algunos tipos de ajustes de infraestructura para poder conseguir ese turismo de salud. Pero consideramos de que mientras la crisis de la pandemia esté afectando en los temas económicos y no se pueda volver a viajar de la manera normal como se estaba haciendo antes de la pandemia, resulta difícil de que el turismo pueda tener los mismos crecimientos que tenía antes de la pandemia. Ahora, hay una pregunta que preocupa mucho y tiene que ver con el déficit fiscal con que se cerró la economía el año pasado, ¿no? Recientemente. El presidente dijo que incluso se llegó a reducir el déficit en alrededor de casi 2 puntos del Producto Interno Bruto con relación al déficit proyectado debido a la caída de la economía como consecuencia de la pandemia. Con un déficit de 7.4% del Producto Interno Bruto, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Debe tratar de reducir aún más ese déficit? Muchos economistas tienden que eso podría conducir a una recesión y entorpecer los planes del gobierno para reactivar la propia economía, porque carecería de suficientes recursos para hacerlo, ¿no? Porque está también los subsidios como consecuencia de la pandemia sanitaria. Totalmente. Previo a la pandemia, el déficit promedio de República Dominicana andaba en alrededor de 3 puntos del PIB. Y a partir de la pandemia se llega entonces a este incremento hacia 7,7, algo que por supuesto ha ocurrido en la mayoría de los países. Esto ha tenido consecuencias sobre el endeudamiento, que hoy por hoy se acerca alrededor del 70% del PIB, que son unos niveles históricamente altos para la República Dominicana. Y de ahí la principal preocupación y el principal punto a abordar con el déficit. Ahora bien, en la medida en que República Dominicana reduzca el déficit en un año de recuperación económica, reduciendo el gasto a través, por ejemplo, de reducciones del subsidio, pudiera no solamente alterar, como bien mencionaba, todos los temas que tienen que ver con la economía de los hogares, pero incluso la paz social. Por lo tanto, pensar en un déficit como el que está implícito en el presupuesto de cerca de 3 puntos del PIB, en realidad lo entendemos como algo optimista. Optimista porque implicaría una reducción del gasto bastante importante y una que pudiera poner en peligro ese crecimiento de la economía. Probablemente además, si mal no recuerdo, el presupuesto de la República, el que aprobó el Congreso y el que promulgó el presidente Abinader, no contemplaba los subsidios que el gobierno anterior estableció para combatir o suplir las necesidades o las deficiencias económicas con motivo de la pandemia, ¿no? Lo cual hace más difícil la situación para el gobierno. Totalmente, y estos subsidios, de hecho, rondan alrededor de 15,000 millones de pesos mensuales, o cerca de 1 punto del PIB por cada trimestre. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Lo ideal es que el gobierno pueda proveer de los recursos necesarios que van a estar necesitando los hogares, los negocios que están en los sectores que también están atravesando las mayores dificultades durante el periodo de recuperación. Una vez la economía haya dado signos de recuperación, pues anunciar, por supuesto, los ajustes necesarios vía una reforma fiscal para que ese crecimiento del endeudamiento producido por el aumento del déficit entonces pueda ser frenado. ¿Existen condiciones para una reforma no solamente fiscal, sino también la eléctrica, que debe anteceder a la fiscal por el efecto que podría tener en el presupuesto de la República, ¿no? ¿Existen condiciones para eso? El hecho de que no se pueda alcanzar un acuerdo nacional con relación a esos dos pactos que están contemplados de hace muchos años en la la Ley General de Estrategia Nacional de Desarrollo, porque son mandatos de esa ley, la creación de esos dos pactos, la aprobación de esos dos pactos. ¿Existen condiciones para que
pueda llegarse a un acuerdo en este país en el año que acaba de comenzar? Bueno, Con el legado de confrontación que heredamos o que nos dejó la campaña electoral pasada. Bueno, yo que he estado involucrado en la parte de los pactos por la sociedad civil, ya que soy presidente de la Asociación Nacional de Economistas Dominicanos, le puedo decir que en el caso del pacto eléctrico, bueno, pues se están poniendo de acuerdo los diferentes actores relacionados con ese pacto. Inclusive ya hay un documento preliminar que se pretende discutir en los próximos meses. Con relación al pacto fiscal, creo que ese es el que está todavía, ese ni siquiera ha nacido, porque no se han hecho reuniones previas, no se sabe lo que se quiera, ni se deba, ni qué tema discutir dentro de este pacto. Entonces, con las condiciones para este año, para el pacto fiscal, son muy limitadas. Considero de que, y además de que es el pacto, es el pacto que muchos actores económicos le tienen más miedo, porque todo el mundo piensa que un pacto fiscal es para aumentar impuestos. Entonces, si el Estado no convence a los diferentes actores de que está buscando un pacto fiscal para eficientizar el sistema fiscal de la República Dominicana, no logra convencerlo, yo dudo mucho de que podamos tener un pacto fiscal para este año. Porque hay que tratar de sacar y allanar el camino de que queremos un pacto fiscal para mejorar la situación de recaudación, la eliminación o la reducción de lo que le llaman la evasión fiscal, que en la República Dominicana ya casi es la mitad del presupuesto en estos momentos. Entonces, creo que esos son los temas, pero esos temas aún no se han discutido, así que no le veo ¿Dónde está el nudo gordiano que hace tan difícil llegar a un consenso o a la aprobación de un pacto fiscal si es un mandato de la ley? Perdón, puede contestar, compañero. Sí, gracias. Yo pienso, y no solamente para República Dominicana, en cualquier país que intenta hacer una redistribución forzosa del ingreso, ¿no? Se va a enfrentar a esta discusión de legitimidad democrática, de por qué tienen que generarme mayores impuestos a mí o reducciones de gasto al sector al que yo pertenezco. Eso creo que siempre va a ocurrir. Ahora bien, tenemos todos que estar muy conscientes de que de no lograrse este gran acuerdo, o mejor dicho, de no implementarse lo que sería esta gran reforma, este crecimiento del endeudamiento pudiera a futuro conllevar a una situación peor. Y lo grave es que normalmente estos grandes ajustes en medio de una crisis siempre se dan. O sea, en medio de una crisis no hay espacio para que los diferentes sectores solamente se quejen y no se llegue al acuerdo. Normalmente en medio de una crisis se imponen. Entonces lo ideal es que ahora, que todavía no estamos en ese momento, ¿no? El gobierno, las autoridades puedan sentarse en una mesa con el sector privado, que se pueda entender la magnitud del problema. Bien, señores, hay muchos economistas y muchos dirigentes nacionales y empresarios incluso que entienden que el gobierno y el país está sobreestimando su capacidad para lograr en el año que acaba de comenzar una recuperación económica que nos ponga en la situación en que estábamos antes de la pandemia o muy cerca de esa posición antes de la pandemia. ¿Qué opinan ustedes? Mire, don Miguel, quizás valdría la pena hacer un breve balance de lo que implicó COVID. La caída de crecimiento económico implicó que el tamaño de la economía, el PIB, ya sea medido en términos nominales o per cápita, se haya reducido a los niveles de 2016. Y se necesitaría que la economía estuviera creciendo de manera constante a su nivel potencial de 5% durante 4 años para retornar al nivel pre-COVID. No solamente esto se ve a nivel del tamaño de nuestra economía. Ya mencionaba Hernán todo lo que ha sido el retroceso en turismo, la caída en la llegada de turistas, así como la caída en los ingresos que provienen de ese sector, se redujeron a los niveles de 1999. Y la Organización Mundial de Turismo está esperando o proyecta que toman entre 2,5 a 4 años para que se puedan recuperar los niveles que había pre-COVID. Los niveles de pobreza también se redujeron a niveles de hace 4 años atrás, por lo que
de algún modo las autoridades que están gestionando esta pandemia actualmente y todo lo que ha sido esta crisis económica se están enfrentando a un retroceso en cada una de estas variables. El crecimiento que estamos esperando para el 2021 no sería retornar al nivel pre-COVID, sería sin duda un paso firme en el camino a que en alguna de estas métricas podamos nosotros llegar, pero se va a requerir de crecimiento y de crecimiento sostenido en el tiempo, no solamente de episodios de alto crecimiento en un año específico, como el que estamos esperando, por ejemplo, en el 2021. Bueno, yo a eso le añadiría, don Miguel, un elemento que aunque no se ha discutido públicamente, sí muchos inversionistas los están evaluando. ¿Cuál es ese elemento? Las expectativas. Es decir, si yo fuera inversionista, ¿cuál es mi expectativa para yo invertir en X o Y renglón en función de lo que hay hasta el momento? Pongamos un escenario de que salgamos del COVID-19, que vengan los operativos de vacunación y que podamos entonces repensar o relanzar las economías, no solamente de la República Dominicana, de todo el resto del mundo. Pero ¿qué puede evitar de que pueda aparecer otra crisis sanitaria? ¿Verdad? Eso es algo que no se puede evitar y que de esa crisis sanitaria volvamos a la misma situación en que nos estamos encontrando ahora mismo. Esa situación de incertidumbre está haciendo de que muchas de las inversiones que se tengan que hacer en varias áreas, independientemente se elimine o se pueda controlar a su mínimo esta situación sanitaria, hace que esa recuperación que habla el amigo Raúl todavía aún sea más lenta. Entonces los gobiernos tienen que buscar unos elementos de políticas públicas que no solamente que nos garanticen de que la enfermedad o la crisis sanitaria la vamos a superar, sino que ni en el largo ni en el mediano plazo otra crisis sanitaria que pueda volver, porque no podríamos evitarlo, nos afecte de la situación como está pasando. Ustedes algunos preguntarán, bueno, pero eso de manera general no, les afecta a todos los países. Y le digo, no, ya hay muchos países en vía de desarrollo y desarrollados como Canadá, donde se están tratando de trabajar protocolos en donde si viene alguna situación similar a la esa, se van a tomar una serie de medidas que no puedan o que puedan mitigar de la mejor manera la situación económica. Y eso es lo que está llevando a esa recuperación un poquito más rápida en algunos países desarrollados específicamente, que son países mucho más organizados en ese sentido. Porque si no hay buenas expectativas de inversión, la recuperación económica va a ser bastante lenta y quizás ni siquiera llega a los niveles del 2016 en esos 4 años que establece Raúl. El Banco Central ha dicho que creceremos alrededor de un 4 o un 5% en el año que acaba de comenzar, ¿no? ¿Son realistas esas previsiones del Banco Central? Han dicho, de hecho, en el marco macroeconómico que serían cerca de 5%, en declaraciones más recientes de las autoridades monetarias, que podría ser incluso más cerca del 6%. En mi opinión, sí tienen un grado de realismo, sin embargo, hay que reconocer los riesgos. El principal riesgo es la gestión de la pandemia, sin duda, en la medida en que la pandemia no pueda ser gestionada con la velocidad necesaria y para darle un marco a la audiencia, se requerirían a partir de marzo vacunaciones de alrededor de 30,000 personas diarias o dosis, para no decir personas, durante un periodo de alrededor de 6 meses. Todos los días 30,000 personas para lograr que cerca de 2/3 de nuestra población hayan obtenido vacunación alrededor de octubre. Entonces, hay que tomar en cuenta que dicen que se requiere una segunda dosis. Correcto, y de hecho en lo que estoy comentando está incorporado en el cálculo. Aquí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la logística de vacunación, que quizás en un entorno donde todavía las escuelas no están abiertas, podría hacer sentido los colegios electorales nuestros, bueno, no colegios electorales, sino todo lo que la Junta Central Electoral tiene identificado, ¿no? Personas, geografía, dónde viven, etcétera. Podría ser algo interesante para evaluar.
pero sin duda, si ese proceso se da de una manera cual reloj suizo, las expectativas de los inversionistas externos y locales, que debo comentar sobre lo que mencionaba Hernán, que Dominicana todavía, a pesar de los incrementos recientes, tiene niveles de contagio inferiores que los de la región. Dominicana todavía se espera que va a crecer más que la región, entonces las expectativas son bastante positivas. Si se materializan riesgos vinculados a la pandemia, entonces sin duda la recuperación sería mucho más lenta. Bien, caballeros, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una segunda pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna.